momento. Estar frente a frente de ti, Padre. Te alabamos, Señor, porque es un día fresco, un día donde podemos, Señor, exaltar tu nombre, porque esta es una fiesta y en una fiesta siempre hay alegría. Oh, te adoramos, te alabamos, oh Señor. Que juntos alabemos el nombre del Señor, que lo exaltemos y que suba ese olor fragante, agradable para nuestro Rey. Amén. Gracias, Padre, porque el que dirige este servicio eres tú. Te amamos, Señor. Postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz rompió mi pecado. Todo se ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado.
Nada se puede comparar a ti. Gracias, Padre. Aleluya. Porque al decir esa palabra no es que sea mágica, pero es poderosa. Porque cosas suceden cuando tú lo dices. Cuando tú clamas a Él diciendo aleluya. Oh, aleluya. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí y voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta conmigo. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Y voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, 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 levanto un aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya al Rey. Porque el temor se va de mí. Y voy a utilizar decir aleluya.
vencido. Amén. Porque para siempre la gloria es para ti. Porque de la cruz y del sepulcro te levantaste con poder. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, peso del pecado sobre él. Es lo que vino a cambiar la historia. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. El vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. Venció la muerte y vivo está, el vivo está. Y el cielo venció. Gracias, Padre, por ese hermoso momento donde no te importó entregarte en vida por mis pecados. Por eso te amo, por eso te amo. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya.
aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, el vivo está, el vivo está. Ahora vivo está, Señor, y has traído libertad a los que estaban cautivos. Has dado la vida eterna a los que creen en tu nombre. Oh, vivo está, el vivo está, y el vivo está. El vivo está. Gracias, Padre, porque vivo estás, coronado de majestad. Padre, te damos gracias este día porque tu fidelidad es tan grande sobre nosotros cada día, cada semana, cada mes, Dios. Y te damos gracias por esta bendición de poderte alabar, de poderte exaltar, de poder estar en nuestros hogares, en donde nos encontramos, o en nuestras oficinas o en la iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque donde quiera que estamos, tú estás con nosotros, Dios. Gracias porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios poderoso que eres tú y que siempre te estás manifestando con nosotros, Dios, con tremendas cosas. Y sabemos que este día tú tienes una palabra para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición poder saludarles, qué bendición poder saber que cada uno de ustedes está hambriento de Dios, está sediento de Dios, desea hacer la voluntad de Dios, deseamos hacer la voluntad de Dios, queremos caminar en el plan perfecto de Dios, y es a través de su palabra y es a través de las escrituras que nosotros descubrimos y que nosotros conocemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabemos que el principal propósito por el cual Dios nos creó es para adorarlo, es para alabarle, es para exaltarle, es para tener comunión con Dios, es para tener esa relación con Dios. Y alabado sea Dios que tenemos esa relación por medio de su palabra, por medio de las escrituras, por medio de la Biblia. Y en este día en este mes hemos estado hablando acerca de cómo nosotros podemos enfrentar, cómo podemos responder a una tormenta, cómo podemos responder a una adversidad, a una resistencia que el enemigo quiera poner en tu vida. O que vimos 3 ejemplos acerca de que la tempestad vino en la vida de Jonás a causa de su desobediencia. Pero luego también hemos visto acerca de los discípulos cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, y ellos obedecieron lo que Jesús les dijo, pero a pesar de obedecer se levantó una tempestad. Pero vemos cómo Jesús nos enseñó cómo debemos de actuar cuando una tempestad se levanta, o una tormenta se levanta, o una resistencia se levanta. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, es tomando autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Y luego vimos el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, quien iba a Roma, y él fue avisado y avisó a la tripulación que iba a haber una tempestad si seguían esa ruta, pero ellos no obedecieron a Pablo, ellos desobedecieron a la instrucción de Pablo. Y podemos ver cómo Pablo entró en una tormenta a causa de la desobediencia
desobediencia de otros. Pero ¿qué es lo que hizo que Pablo se mantuviera firme a pesar de la desobediencia de otros? Y podemos ver qué importante es que nosotros cuidemos nuestro corazón, que mantengamos un corazón puro a pesar de que otros desobedecieron. Pablo mantuvo un corazón puro y mantuvo su enfoque y mantuvo su corazón y su mente en la fidelidad de Dios. Aleluya, porque la fidelidad de Dios es más grande que la desobediencia de otros. Y podemos ver como en los tres casos, Jonás llegó a Nínive, los discípulos llegaron al otro lado y Pablo llegó a Roma. ¿Qué hemos podido ver a través de estos ejemplos acerca de cómo salir de la tormenta que tú y yo tenemos que identificar? A través del Espíritu Santo, poderle preguntarla y pedirle ayuda al Espíritu Santo y decirle en qué situación me encuentro, porque yo sé que Dios tiene la victoria para mi vida. Y hoy en esta tarde vamos a ver acerca de cómo es que el apóstol Pablo se pudo mantener con una fe persistente, porque vemos cómo en la tormenta que vivieron los discípulos, Jesús tomó autoridad y reprendió el viento y reprendió las olas, y dice la Biblia que todo se mantuvo en calma al instante. Yo sé que muchas veces tú y yo oramos en el nombre de Jesús y las cosas cambian al instante, pero vemos como en la vida de Pablo dice que 14 días él estuvo 14 días creyendo con su fe, creyendo y sabiendo que la voluntad de Dios, la bondad de Dios es más grande que cualquier cosa, pero él no estaba viendo una evidencia física de algún cambio, él no estaba viendo que las circunstancias estuvieran cambiando, pero Pablo, ¿qué hizo? Se mantuvo con una fe persistente, a pesar de que no vio un cambio en lo natural al principio, a pesar de que no oyó una voz audible de Dios al principio, pero él se mantuvo con una fe persistente. Así que vamos a ver cómo es que tú y yo podemos mantenernos con una fe persistente, con una fe que no es fingida, pero con una fe genuina. Y para esto vamos a ir a la Biblia en segunda de Corintios, segunda de Corintios capítulo 13, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Es muy importante que nosotros sepamos que la fe que tenemos es genuina, que es una fe verdadera, porque aquí vamos a encontrar una palabra en 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjate lo que dice, está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo: examínate a ti mismo si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora, ¿de qué tenemos que examinarnos? Tenemos que examinarnos que nuestra fe es una fe genuina y no es una fe fingida. La palabra de Dios nos habla de una fe fingida. Y esto lo vemos en Primera de Timoteo. Vamos un poquito más adelante en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjate cómo dice la Biblia, de fe no fingida. Esto quiere decir que puede parecer que tú tienes fe, pero en realidad tú no estás creyendo. En realidad tú no tienes un fundamento de la palabra en tu vida y por lo tanto tu fe no es genuina, tu fe es fingida. Y luego lo vuelve a decir en el segundo libro de Timoteo, en el siguiente libro, en el capítulo 1 igual y en el versículo 5. Fíjate lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Quiere decir que si hay una fe fingida, hay una fe verdadera. Y que si hay una fe verdadera o una fe genuina, hay una fe fingida.
Muchas veces tú puedes pensar que tienes una fe genuina, pero en realidad tu fe es fingida. Puedes estar usando palabras como decir, estoy creyendo. Y cuando te preguntan, ¿estás creyendo, pero en qué? ¿En dónde te estás apoyando para creer lo que crees? Porque lo que creemos está apoyado en la palabra de Dios. Lo que creemos está apoyado en versículos de la Biblia. No podemos decir solamente estoy creyendo, porque la palabra tiene 66 libros, la palabra tiene más de 7,000 promesas. ¿Cuál de esas promesas estás creyendo? ¿En qué estás agarrado? Algunos dicen estoy parado en la palabra. ¿Pero en qué parte de la palabra? Porque la palabra es desde Génesis a Apocalipsis. ¿En qué parte de la palabra es que tú estás parado? O algunos dicen, simplemente estoy hablando. Esto es una fe fingida, el decir, simplemente estoy hablando. ¿Por qué gente dice eso? Porque si quizás no sucede, simplemente estaba hablando. ¿Sabes? Esas palabras que acabo de mencionar, simplemente estoy hablando, estoy parado en la palabra, estoy creyendo, necesitan un fundamento de la palabra. No puedes solamente decir simplemente estoy hablando, porque eso en realidad no es una fe genuina y una fe verdadera. Esa es una fe fingida. La palabra fingida significa que aquí está hablando Pablo de una fe fingida, y fingir significa pretender. No es lo que en verdad estás creyendo, estás pretendiendo creer. Ahora, el pretender creer no es solamente la fe, no viene solamente porque alguien me enseña de la fe, o no viene solamente porque mis líderes caminan en fe, pero mi fe y tu fe viene por el oír la palabra de Dios a nuestra vida. Quiere decir que si no hay palabra en nuestra vida, si no nos mantenemos en la palabra, no vamos a tener fe. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice cómo viene la fe. Así que la fe es por el oír. Pero el oír ¿qué? No dice el oír sonidos, no dice el oír los noticieros, no dice el oír el sistema de este mundo, no dice el oír el sistema religioso que hay en este mundo, no dice el oír lo que está pasando a tu alrededor. Dice la fe viene es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír esta palabra de Dios, el poder recibir esta palabra de Dios. De ahí viene tu fe. Tu fe y mi fe, una fe verdadera y una fe genuina, tiene un fundamento. Nuestra fe tiene un fundamento. Necesitamos escuchar de Dios. Para cada situación de nuestra vida necesitamos escuchar la voluntad de Dios con respecto a nuestro matrimonio, con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestros padres, con respecto al don que Dios te ha dado, con respecto a tus negocios, con respecto a tu trabajo, con respecto a cada área de nuestra vida. Necesitamos escuchar de Dios. ¿Y dónde vamos a escuchar de Dios? Es abriendo la Biblia, es abriendo las Escrituras. Y entonces cuando nosotros estamos escuchando de Dios, nosotros podemos tener una fe genuina y una fe verdadera. Porque el fundamento de nuestra fe y lo que estamos creyendo cada día en diferentes áreas de nuestra vida está fundada en la palabra de Dios. Yo creo que algunas veces algo que nosotros hemos aprendido acerca de la fe y que debemos recordar acerca de la fe, la primera pregunta no es ¿qué es la fe? Esa no debe ser la primera pregunta. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la fe? ¿Por qué la fe? ¿Por qué yo debo de caminar por fe, pastor? ¿Por qué yo debo de vivir por fe? Porque tenemos un Dios que opera de esta manera. Nuestro Dios opera por fe.
Por eso nosotros caminamos por fe. Por eso nosotros vivimos por fe. Por eso nosotros andamos por fe. Porque nuestro Dios es la manera de operar de nuestro Dios. La manera de operar de nuestro Dios es por fe. Aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Hebreos, si quieres ir conmigo, por favor, al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo se formó el universo que está a nuestro alrededor? Por fe. Por fe. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por fe en qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó el universo. Por la fe es la manera de operar de nuestro Dios. Nuestro Dios habla su palabra. Y en el momento en el que nuestro Dios habla la palabra, las cosas acontecen. Por eso es que Él nos dejó su palabra, para que nosotros sepamos la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Están en la palabra, y es tan importante que nosotros como hijos de Dios podamos darnos cuenta que sin la palabra no vamos a conocer la voluntad de Dios. Que sin la palabra no vamos a estar fundados y anclados en la manera de operar de Dios. Y dice aquí que por fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya, lo que se ve. Hoy tú y yo vemos el universo, vemos los planetas, vemos el sol, vemos la luna, las estrellas, vemos la tierra. Quizás no la vemos físicamente tal como es, pero hemos visto fotografías, vemos diferentes maneras de poder acercarnos y mirar los planetas. Todo eso fue constituido de algo que no se veía. Lo que tú hoy ves fue hecho de algo que no se veía, pero aunque no se veía en lo natural, no significa que no existía en la mente de Dios. Pero Dios lo hizo venir a la existencia a través de su palabra, a través de soltar palabras. Aleluya. Por eso es que es tan importante que tú y yo vamos a las Escrituras, oímos de Dios, y entonces comienza esa fe verdadera, esa fe genuina en nuestro corazón. Y ahora, ya una vez que has creído, hablas lo que crees y sueltas el poder creativo de Dios. Aleluya, lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Por eso te puedes mantener con una fe genuina, con una fe verdadera, con una fe persistente como la del apóstol Pablo en medio de una tormenta, en medio de una situación adversa. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Hablamos lo que estamos creyendo, que escuchamos de Dios, y soltamos el poder creativo de Dios. Aleluya. La fe no es del intelecto. La fe no es del intelecto. La fe no es del razonamiento. No trates de razonar, no trates de cuestionar. Lo que tú y yo tenemos que hacer es darnos cuenta y recibir esta revelación, que la fe viene del Espíritu, que la fe viene de tu corazón. Aleluya. Y aquí es donde tú te tienes que examinar en tu espíritu. En tu espíritu te tienes que examinar y hacerte una pregunta: ¿realmente estoy persuadido? ¿Realmente estoy plenamente convencido de lo que creo en la palabra? ¿Realmente estoy persuadido o solo estoy pretendiendo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque Dios no es el que falla. Oh, aleluya. La fe en Dios no se trata de a ver si funciona. La fe de Dios funciona. La fe en Dios funciona. Cuando tú tienes una fe genuina, funciona. Aquí no es de que a ver si me va a funcionar a mí como le ha funcionado a otros. No, Dios es el mismo.
de ayer, de hoy y de siempre, y la fe de Dios siempre funciona. Tú eres el que tiene que examinarse en su corazón si realmente estás persuadido y convencido o solo estás pretendiendo. Ahora, si tú dices que estás persuadido, ¿en qué estás basando tu fe? ¿En dónde estás basando tu fe? ¿En qué escritura estás basando tu fe? Por eso es que es tan importante que nosotros, cuando alguien nos pide oración, cuando alguien nos dice, ora por mí, ponte de acuerdo conmigo respecto a esta situación, tú tienes que ver que esa persona está fundado y está creyendo lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios sí funciona. Porque Dios sí responde, porque Dios da una respuesta, pero personas solamente dicen, ponte de acuerdo conmigo, y cuando tú les dices, ok, ¿tú crees que cuando yo ponga mis manos sobre ti, tú vas a ser sano? Y la respuesta de las personas va a determinar si ellos realmente están persuadidos o solo están pretendiendo. Si ellos te dicen, espero, en realidad no están persuadidos, solo están pretendiendo. Tú no eres el sanador. Yo no soy el sanador. El sanador se llama Jesucristo. Y cuando alguien cree su palabra y responde a su palabra, ellos van a obtener su milagro. Por eso es que nosotros, cuando nos piden oración, cuando nos ponemos de acuerdo con personas, tenemos que preguntarnos y preguntarles a ellos realmente qué es lo que ellos están creyendo. No solamente se trata de orar o de pensar que es que no sé, quizás reciba o quizás no reciba, no, sino que las palabras de las personas son las que te muestran lo que hay en su corazón. Si la persona tiene palabras de fe o simplemente está pretendiendo, pero no está persuadido. Es tan importante que nosotros nos demos cuenta que de no confundirnos, de no equivocarnos, de no pensar que tenemos fe cuando en realidad solo estás pretendiendo, cuando en realidad solamente es una fe fingida y no estás plenamente convencido y no estás plenamente persuadido de lo que Dios te está hablando. ¿Por qué? Es tan importante que nosotros recordemos y que nosotros reconozcamos que la palabra, esta palabra que tenemos hoy en nuestras manos, esta Biblia que tú y yo tenemos, ahí está la respuesta de todo lo que necesitamos. Es tan importante que tú puedas ser intencional, que si quieres cambiar tu manera de vivir, tienes que ir a la Biblia. Que si tú quieres cambiar la manera en cómo te relacionas con las demás personas, tienes que ir a la Biblia. Que si tú quieres hacer un cambio en las áreas de tu vida que tú quieras hacer, tienes que ir a la Biblia, porque entonces vas a oír de Dios. Y no vas a solamente pretender que oíste de Dios, pero vas a oír de Dios. Y entonces, porque oíste de Dios a través de las Escrituras, sabes, Dios no es un Dios que solo le habla a unos pocos. Dios no es un Dios que solo le habla a sus escogidos o a sus favoritos. Dios, la principal manera en que Él te va a hablar es a través de la Biblia, es a través de las Escrituras, es a través de su palabra. Y por eso tú tienes que tomar el paso de ir a la palabra, de ir a la Biblia, de ir a las Escrituras. Y cuando tú vas a la palabra, entonces tú oyes de Dios y el Espíritu Santo te confirma a través de diferentes personas, a través de pastores, de maestros, de profetas, te confirma lo que ya Dios ha estado hablando a tu corazón, pero tú tienes que oír de Dios. Oír de Dios, aleluya. Es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta que cuando tú oyes de Dios, todo va a cambiar. Y podemos ver un ejemplo de esto en las Escrituras. Y para esto vamos a ir, qué importante es Juan capítulo 2. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2. Y aquí vemos a Jesús
Juan capítulo 2, está en unas bodas Jesús con sus discípulos. Y dice Juan 2:1, vamos a leer del 1, y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. No tienen vino. Y Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Estamos viendo que cuando tú oyes de Dios, cuando tú oyes la palabra, ¿cuándo va a acontecer tu milagro? ¿Cuándo vas a ver la manifestación de lo que tú estás esperando? Cuando tú haces lo que has oído de parte de Dios. Aquí está la mamá de Jesús y le dijo a los sirvientes: hagan todo, hagan, practiquen, obedezcan y hagan todo lo que Él les diga. ¿Sabes? Tú tienes que asegurarte que estás haciendo lo que Dios te dijo. Tú tienes que asegurarte que estás haciendo esto que estás escuchando, esto que Dios te está hablando, y en el momento en el que tú hagas, en ese momento tú vas a ver la manifestación del poder de Dios. Va a requerir quizás más bien va a requerir que tú hagas que tú hagas el lado natural, el primer paso. Tomó esfuerzo el llenar las tinajas de agua. Tomó esfuerzo el echar agua en las tinajas. ¿Sabes qué? Cuando tú haces lo que Dios te dijo, tú vas a ver tu milagro. Por eso es tan importante que tú estés seguro de lo que Dios te está diciendo. No solo que pretendas, el pretender o el decir creo que tal vez Dios me dijo. No, yo estoy seguro de lo que Dios me dijo y por eso yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Aleluya. Y es ahí donde empieza tu milagro, haciendo lo que Dios te dice que hagas, haciendo lo que el Señor ha estado hablando a tu corazón. Las Escrituras, la Biblia, lo que estamos leyendo, lo que cada día estamos leyendo es para poder oír de Dios y tener un fundamento de nuestra fe. Y una vez que oyes de parte de Dios, una vez que tú crees lo que Dios te dice, ahora vas a hablar y vas a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Y en el momento en el que tú hagas, prepárate porque la manifestación de Dios viene a tu vida. Aleluya. Y es así como tú y yo nos mantenemos con una fe persistente, con una fe perseverante en este tiempo y en cualquier tiempo de la historia, oyendo de Dios, escuchando de Dios, aleluya, no pretendiendo, pero escuchando. Y podemos ver cómo Moisés obedeció lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Moisés: pon ahí tu vara y se va a dividir el mar rojo. Y sabes que Moisés obedeció, hizo lo que Dios le dijo. Y Moisés y el pueblo de Israel vio cómo el mar se abrió y ellos caminaron por en medio del mar. Pero los egipcios y Faraón pretendieron, hicieron sin hacer, hicieron sin que Dios les haya dicho. Ellos corrieron para querer matar a los israelitas y a Moisés
Y Dios no les dijo que hicieran eso, y Dios no les dijo que ellos cruzaran por el Mar Rojo, y por eso ellos murieron, porque pretendieron hacer algo e hicieron algo que Dios no les dijo. Pero Moisés y el pueblo de Israel caminaron en el lugar que Dios les dijo y ellos vieron un milagro sobrenatural en su vida. Tú tienes que asegurarte que lo que tú estás haciendo no es algo que a ti te parece bien solamente, no es algo que tú crees que es correcto solamente, pero tú tienes que asegurarte en tu espíritu y en tu corazón que lo que tú estás haciendo es porque has oído de parte de Dios, es porque has escuchado de parte de Dios y estás dando un paso en lo natural, aunque quizás pareciera que no tienes los recursos, que no tienes la manera de hacerlo, pero no se trata de tu habilidad, se trata de la instrucción que Dios te ha dado. Así que solo asegúrate que es Dios el que te dio la instrucción, y si es Dios el que te dio la instrucción, tienes que estar persuadido y plenamente convencido y hacer lo que Dios te ha dicho y hablar lo que Dios te ha dicho, porque estás soltando el poder creativo de Dios en la dirección que Él te ha hablado. Así que esta tarde, Espíritu Santo, a cada uno de los que hoy estamos aquí escuchando tu palabra, revélanos, Espíritu Santo, y síguenos confirmando en nuestro corazón que lo que estamos haciendo y lo que estamos yendo en la dirección que tú nos marcas es porque hemos oído de ti. No estamos pretendiendo que quizás hemos oído. No, Señor, hemos escuchado de ti, y alabado sea tu nombre, Dios, porque tu Espíritu Santo siempre nos mantiene en el camino correcto para ver la bendición y la mano tuya sobre nuestra vida. Aleluya. Vida y no escasea. Aleluya, qué bendición poder saber que la palabra de Dios nos dice, está llena de la voluntad de Dios. Y vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
La Biblia nos habla de ser hacedores. La Biblia nos habla de hacer lo que escuchamos de Dios. Y muchos hijos de Dios y muchas hijas de Dios no están viendo más de la bondad de Dios porque no están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran conforme a las Escrituras. Ahora fíjate bien cómo la palabra de Dios nos está diciendo en Proverbios. Estamos tomando el tiempo para prepararnos esta tarde para honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con nuestras semillas. Y dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sabes lo que dice? Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Honra significa poner en primer lugar. Honra significa estimar en primero, estimar, poner en alto primero, dice a Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes. Fíjate lo que Dios está diciéndonos. Hónrame, ponme en primer lugar con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una manera de mostrarme a mí y mostrarle a Dios que mi confianza está en Dios en el área de mis bienes y en el área de mis recursos es cuando yo le doy a Dios primero. Cuando yo honro a Dios primero con mis bienes, con el diezmo, con las primicias, y primero lo honro a Él. Dice la Escritura en el versículo 10 que cuando tú vives de esta manera, serán llenos tus graneros con abundancia. Oh, aleluya. Quizás tú no tienes graneros, pero tienes cuentas bancarias, tienes una alacena, tienes un closet, tienes una casa, y dice Dios: yo llenaré tus cuentas bancarias, yo llenaré tu casa con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tenemos que practicar y tenemos que ser hacedores de la palabra, porque Dios está soltando su palabra para que tú puedas ver su poder si tú la crees y actúas en ella. Así que en esta tarde honramos a Dios con nuestros bienes, no por necesidad, no por obligación, sino honramos a Dios con nuestros bienes porque Él es primero en nuestra vida, y confiamos que todo lo demás que queda en nuestras manos es bendecido porque Dios es primero en nuestra economía y en nuestros bienes. Así que pon tus manos en tu semilla, pon tus manos en tu ofrenda, pon tus manos en tu diezmo, y vamos a orar esta tarde y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por la instrucción de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos instruyes para vivir una vida en abundancia. Y tú nos has dejado en tu palabra cómo caminar en esa vida de abundancia. Y hoy te honramos con nuestros bienes, te honramos con nuestra economía, y lo hacemos, Dios, con todo nuestro corazón y con alegría. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres el que llena nuestra casa con abundancia. Y hablo que haya abundancia de trabajo, haya abundancia, Dios, de todo lo que mis hermanos requieren para vivir en esta vida piadosamente y para hacer que tu reino avance, Dios. Te doy gracias, Señor, porque nuestra economía está protegida y guardada en tus manos, Dios. Te alabamos y te bendecimos porque tú te manifiestas a cada uno de nosotros con tremendas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya.
Mantengamos esa expectativa, mantengamos nuestra vida con esa fe perseverante, con esa fe genuina, con esa fe verdadera, y asegurémonos en nuestro corazón que estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo servicio. Y recuerda, sigue soltando el poder de Dios a través de tus palabras en el nombre de Jesús. Amén.